Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de 35 telecables en el interior del país. El pensamiento de hoy, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Una reflexión de José Martí. Hoy en la historia, 11 de octubre del año 1916, ve la luz en Pimentel, provincia de Duarte, Luis Calás Pérez, hijo de padre libanés y madre dominicana, fue destacado guitarrista y cantante. Junto a Bienvenido Brenzi, Pablo Molina se entregó al rescate y difusión del folclore dominicano. Pero su mayor gloria le vino como compositor, considerado entre los mejores de América Latina y uno de los autores musicales dominicanos más grabados por artistas internacionales. Entre sus muchas y exitosas composiciones, la que le otorgó mayor fama fue el bolero Aunque me cueste la vida. Calás falleció en Santo Domingo a la edad de 93 años el 2 de julio del 2010. Tirando a fondo, contagio, al parecer la práctica de declararse en huelga resulta contagiosa con riesgo de convertirse en epidemia. Como si no fuera suficiente que médicos y enfermeras paralicen los hospitales públicos, privando de atención a los pacientes, ahora es nada menos que el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas Andeclip, Rafael Mena, quien amenaza con un paro en los 122 centros que integran esa entidad, con lo que aparte de los pacientes privados dejarían sin servicio a más de 3 millones de afiliados al Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social. El reclamo es por un incremento en los pagos de las ARS por servicios que el doctor Mena califica de más sofisticados. Con ello, sin embargo, estaría sentando un peligroso precedente futuro que convertiría al sector privado de salud en blanco de extensión de las huelgas que decrete el Colegio Médico Dominicano, con lo cual estarían afilando cuchillos para su propio pescuezo. Y el caso de Crinito se mantiene en actualidad. Todos los días aparecen nuevos detalles y situaciones complejas. Por un lado ha sido la chispa que ha motorizado la protesta pública de los jueces, reclamando que no se les suspenda sin disfrute de sueldo cuando son sometidos a investigación por el Consejo del Poder Judicial. Por otra parte, se tiene entendido que ha sido suspendido por la Junta Central Electoral el juez civil que ofreció en su matrimonio por no haber cumplido los requisitos exigidos cuando uno o varios contrayentes se encuentran guardando prisión. Y el oncólogo que le prestó atenciones declara que se ignoraba su identidad, pero que las características físicas de la persona que atendió son muy diferentes a las del sicario que ha publicado en la prensa. Y sobre el mismo tema, el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria y ex rector de la UAS, Roberto Santana, quien además desempeñó un papel estelar en la creación y funcionamiento del exitoso nuevo modelo penitenciario, y al presente se desempeña como director de la Academia Regional Penitenciaria. Al referirse al extraño caso de Crinito, afirma que es parte del entramado y la falta de sanción por los actos de corrupción presentes en una alta cantidad de dependencias públicas. Santana afirma que en la cadena de corrupción figuran funcionarios públicos y profesionales privados, pagados por personas o grupos criminales. No más palabras, magistrado. Si bien en diversos aspectos el país se ha ido modernizando, en otros se mantiene tan estancado y atrasado que da la impresión de estar viviendo en plena Edad Media. Solo así se concibe que en el destacamento policial de Bellas Colinas, Santo Domingo Este, se haya convertido el sótano en una cárcel donde se amontonan en las peores condiciones más de 100 detenidos, algunos de los cuales llevan en esa condición y lugar hasta varios meses, lo que además es completamente ilegal. El hecho es que equivale a un auténtico secuestro, pasible de ser sometido a la justicia y sancionado, quedó al descubierto una vez que entró a funcionar la oficina de Defensoría Pública en esa circunscripción, pero al parecer es una situación que se repite en distintos lugares del país.
Toca a la institución policial y a la Procuraduría General desmantelar estas infames ergástulas, depurar responsabilidades y someter a la justicia a los culpables de esta criminal iniciativa que constituye una deshonra y motivo de descrédito para la misma. Y durante la toma de posesión de la nueva directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, su presidente Raúl Hoyos reclamó poner a pagar impuestos a los negocios informales que asegura representan el 55% de la economía. Refiriéndose a la presión tributaria, Hoyos dijo que el 14% es baja para el 100% de la población, pero sumamente alta para el 45% que paga sus impuestos. Es una verdad de puño, pero igual pasa con los servicios de electricidad, agua y los impuestos municipales. Y la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, se la está poniendo difícil a la Asociación Dominicana de Profesores, reclamándole transparente la forma en que ha gastado los 1.166 millones de pesos que ha recibido el Ministerio de Educación por la retención del 1% de cuota gremial a los maestros. Según el presidente de ADOCO, dispone de informaciones oficiosas ofrecidas por distintos profesores, afirmando que parte de esos recursos han sido dedicados a financiar viajes de placer y otras excentricidades que distan mucho del manejo de un sindicato. El emplazamiento pone a la ADP contra la cuerda. Y adujo el presidente de los industriales Campos de Moya y nuestro embajador Federico Cuello. En el marco de la 6ª Semana Dominicana en el Reino Unido, resaltaron las facilidades que ofrece nuestro país para servir de conexión entre las empresas británicas y los estados caribeños y latinoamericanos. Es una importante coyuntura para poder convertirnos en pieza clave del incremento de negocios con el Reino Unido, del cual somos los más importantes socios comerciales en la región. De destacar y agradecer la notable labor humanitaria que tomados de la mano llevan a cabo la Fundación Filantrópica Heart to Heart y el Hospital Metropolitano de Santiago junto con su fundación OMS. Gracias a ese esfuerzo y aporte conjunto, en el curso de los últimos 15 años se han podido efectuar 402 intervenciones quirúrgicas a favor de pacientes de escasos recursos. Entre estas 109 operativos cardiovasculares con un costo que supera los 50 millones de pesos. Y un padre desnaturalizado fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de sus 3 hijas menores. Poco luce para un delito múltiple tan repugnante y de tanta gravedad, pero menos aún la condena de apenas 5 a la madre de las niñas que conocía del abuso, lo toleraba y lo callaba. Un caso monstruoso de vergonzosa complicidad de ambos progenitores que no merecían ser. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar buscando respuestas en Teledebate con nuestro huésped de hoy. Bien, con nosotros el licenciado Esteban Delgado, que no es huésped, ya es parte de este espacio, destacado economista. Ha estado muchísimas veces con nosotros y espero que continúe estando muchas veces más, porque además, como decía Winston Churchill, ya cuando era una persona muy mayor, una vez un fotógrafo, cada vez que celebraba un cumpleaños, ya estaba retirada, los fotógrafos iban a retratarlo. Y fue una vez un fotógrafo que era muy joven, y entonces cuando le hizo la serie de tomas, con mucha cortesía, y dijo, bueno, Sir Winston, yo espero el año que viene poder otra vez tomar la foto. Y él lo miró y dijo, yo creo que sí, porque usted luce bastante bien. Como diciendo, yo no tengo problema. Usted se ve bastante bien, conservado. Bien, mira, Esteban, el presupuesto. Pues el proyecto de presupuesto, que digo, eso tiene que aprobarlo todavía el Congreso, pero bueno, quizás con alguna que otra pequeña modificación de algún senador, algún diputado que quiera dar un pellizquito para su provincia, pero en general es de suponer que el presupuesto globalmente va a pasar tal como se espera. ¿Cómo tú lo ves? Porque he escuchado distintas opiniones en ese sentido, y algunas críticas diciendo, bueno, sigue siendo un presupuesto deficitario,
sí, un presupuesto que va a depender en buena medida también para poder cubrir los ingresos de más endeudamiento, ¿no? ¿Cómo tú ves el presupuesto? ¿Cómo tú lo has analizado? La verdad es que tiene razón la gente, que los expertos que han opinado que es un presupuesto deficitario. El gobierno ha seguido con la misma medicina de los últimos años, de cubrir déficit con endeudamiento y no con estrategias de reducción de gastos o con estrategias efectivas de mejora de sus ingresos, aunque tiene una proyección de ingresos bastante optimista para el próximo año el gobierno. Hay que tomar en cuenta que el presupuesto tiene dos aspectos fundamentales que son los que se relacionan con el déficit. La estimación de ingresos del gobierno, que es el presupuesto de ingresos, ¿verdad? Y la estimación de gastos, que es el presupuesto entonces de gastos, que va en conjunto. El gobierno recibirá ingresos y va a gastar. La diferencia entre lo que va a recibir de ingresos y lo que va a gastar es lo que se conoce como el déficit operativo, si se quiere. El gobierno está estimando que para el próximo año va a recaudar 602.000 millones de pesos, más o menos, y que va a gastar 687.000 millones, casi 688.000 millones de pesos. Por lo tanto, hay un déficit operativo entre la diferencia de ingresos y gastos por el orden de los 86.999 millones. Vamos a decir que 87.000 millones de déficit. Número cerrado. Exactamente, la diferencia entre lo que va a gastar y lo que le va a ingresar. Ahora, si su estimación de ingresos, que es una estimación bastante optimista, porque estima que sus ingresos van a aumentar en más de 50.000 millones en comparación con lo que está estimado para este año. Si su estimación de ingresos se mantiene igual, entonces el déficit sería de 87.000 millones. Si los ingresos son menores, entonces el déficit aumentaría. Pero vamos a suponer que recaude 602.000 millones y que efectivamente gaste 687.000 millones. Sería un déficit de 87.000 millones de pesos operativo. Ahora, ese es el presupuesto de gastos. Sin embargo, el presupuesto global del gobierno para el próximo año es de 816.000 millones de pesos, no de 687.000 que son sus gastos. ¿Por qué hay una diferencia de 127.000 millones de pesos adicionales? Porque cada año se vencen las deudas que el gobierno va contrayendo para poder cubrir los déficits anteriores. Y entonces, el año que viene hay que pagar en vencimientos de deudas alrededor de 127.000 millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno tiene que buscar prestado, por un lado, 87.000 millones de pesos para cubrir su déficit operativo y por otro lado, 127.000 millones de pesos para cubrir las deudas que se van venciendo. Estamos hablando como 200.000 millones. Entonces va a buscar prestado 213.000 millones de pesos. Una cantidad sumamente alta si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el año pasado, o mejor dicho, este año, si bien es cierto que se aplicó la misma medicina de un déficit de más de 84.000 millones, más la necesidad de pago de deuda vencida por alrededor de 86.000 millones, este año el gobierno está buscando prestado 171.000 millones de pesos para cubrir déficit y vencimiento de deuda. El año que viene va a buscar 213.000 millones, es decir, un aumento de alrededor de 42.000 millones de pesos de deuda para pagar vencimientos y para cubrir déficit. O sea, estaremos hablando como de 5.000 millones de dólares al cambio. Exactamente, como de 5.000 millones de dólares al cambio, si uno lo ¿Y entonces cómo se financia eso? ¿Con nuevos préstamos? Entonces, eso se financia con nuevos préstamos. El gobierno va a buscar préstamos en el mercado interno y en el mercado internacional. La mayoría de esos financiamientos van a ser por bonos. ¿Por qué el gobierno opta por los bonos más que por otros financiamientos? Porque los bonos tienen la ventaja, tomando en cuenta la coyuntura favorable que tiene el país, de que la economía, la macroeconomía está bastante estable, el crecimiento, aunque no es un crecimiento tan dinámico como el del año pasado, pues es un crecimiento como quiera aceptable, de 4 a 5% según se estima al final del año, y una tasa de cambio más o menos controlada, una inflación también controlada, permite que el gobierno tenga en el ámbito internacional, el país tenga en el ámbito internacional una buena imagen en cuanto a su calidad crediticia. Y eso le permite entonces al gobierno hacer emisiones de bonos en deuda y captar rápidamente esos recursos. Por lo tanto, la mayoría de endeudamiento del gobierno, tanto en el mercado interno como en el exterior,
es de emisión de bonos, que tiene la ventaja de que el dinero entra más rápido, tiene la ventaja también de que no paga, nada más paga los intereses, no tiene que pagar capital o amortizar capital hasta vencimiento del plazo de la emisión, y tiene la desventaja de que generalmente las tasas de interés de los bonos son más altas, además de que se corre el riesgo de que una situación de inestabilidad entonces aumenta el riesgo país y también vuelven a aumentar los intereses. Pero esa es la medicina que ha aplicado el gobierno del presidente Danilo Medina en los 5 años que lleva de gestión, y aparentemente esa es la medicina que seguirá aplicando, porque no se prevé en ese presupuesto una propuesta de reforma fiscal. Todavía no hemos terminado con la firma del pacto eléctrico, que está todavía en proceso. Por lo tanto, una vez termine el pacto eléctrico, cuando se iniciarían los diálogos para iniciar una negociación hacia el pacto fiscal, lo cual podría tardar más de un año, como ha ocurrido con el pacto eléctrico. Por lo tanto, no se tiene previsto que en el año 2018 haya pacto fiscal, sino que tal vez sería para el año 2019, y eso indica que el gobierno va a seguir aplicando la misma medicina de cubrir déficit con endeudamiento. Una pregunta, Esteban, porque por ejemplo, de algunos sectores, sobre todo empresariales, exportadores, han estado planteando, bueno, que se libere un poco la tasa del dólar. Pero de acuerdo a lo que tú dices, entonces al gobierno no le conviene eso, porque si libera la tasa del dólar y aumenta de manera un poco más significativa la diferencia en peso a dólar, le costaría muchísimo más entonces poder cubrir los déficits del presupuesto. De los déficits del presupuesto, es cierto. La devaluación de la moneda es algo que no le conviene a nadie, más que a algunos sectores, los pocos sectores generadores de divisas con que cuenta la República Dominicana. De todas maneras, el Banco Central ha tenido una estrategia de flexibilidad de la tasa de cambio de una forma no brusca, y fíjese que ya nosotros tenemos una tasa que está en 47.80 por uno. O sea que tampoco crece va creciendo a ritmo de 2%, 3% anual la devaluación, que es algo moderado. Se prevé para este presupuesto del año que viene una tasa de cambio promedio de alrededor de 50,17, creo, 50,18 por uno. Por lo tanto, la medida de devaluación controlada de la moneda va a continuar, y es una idea correcta de parte de las autoridades monetarias de no deslizar la tasa de cambio más allá de lo prudente, porque cuando se desliza la tasa de cambio demasiado, implica mayores costos para el gobierno, porque ciertamente se endeuda en dólares y eso hay que pagar, y el dinero costo de la vida se paga en dólares, pero aparte de eso está el costo de la vida. En un ambiente donde la moneda dominicana se devalúa, tenemos entonces aumentos de precios y menos poder adquisitivo. Con Hipólito Mejía. Sí, que fue su principal afección. Fue la devaluación extraordinaria que tuvo la tasa de cambio. Por eso los gobiernos sucesivos, después de lo que pasó con Hipólito Mejía, usted da cuenta que han sido muy conservadores con relación a la tasa de cambio, porque saben que la tasa de cambio es un elemento sumamente delicado en cuanto a los efectos que tiene sobre los precios de los productos. Una cosa que me llamó la atención, estos días publicaron pues el índice de competitividad, pero dentro de los factores, digamos, favorables, mencionaban pues un endeudamiento externo muy moderado. Sin embargo, hay una serie de economistas que han estado alertando una y otra vez sobre la cuestión del nivel de endeudamiento, el riesgo que representa. Entonces, vi una contradicción en ese sentido. Es decir, los que elaboraron entonces el índice de competitividad consideraron que el nivel de endeudamiento es manejable. Lo que pasa es que aquí se compara el nivel de endeudamiento, como ocurre en otros países, por supuesto. El nivel de endeudamiento se compara con el Producto Interno Bruto. Como nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que crece de manera muy favorable a ritmo de 6-7% anual, entonces cuando usted hace la comparación en términos porcentuales, se encuentra con que el nivel de endeudamiento es moderado si se toma en cuenta que como porcentaje del Producto Interno Bruto se mantiene por debajo del 50%, la deuda consolidada completa, por debajo del 50% del Producto Interno Bruto. Debería ser mucho menor, pero como no ha crecido de manera extraordinaria, entonces se aprecia ese endeudamiento o ese nivel de endeudamiento como una especie de, como un monto moderado en términos relativos o en términos
porcentuales, como porcentaje del PIB. Sin embargo, debería observarse no el endeudamiento solamente como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino también en términos absolutos, en comparación con la presión tributaria, por ejemplo, y en comparación con nuestra capacidad productiva de generación de dinero suficiente para ir cubriendo esos endeudamientos, porque fíjese lo que venimos arrastrando cada año. El año 2016, por ejemplo, en el año 2016, los vencimientos de deuda sumaron 101 mil millones de pesos. Hubo que buscar prestados 101 mil millones de pesos para cubrir vencimientos de deuda, aparte del déficit. El año siguiente, es decir, este año 2017, hay que buscar alrededor de 88 mil millones de pesos para vencimiento de deuda. Menos que el año anterior, pero como quiera, mucho dinero, solo de vencimiento de deuda. Y el año que viene volvió a aumentar. Vamos a tener que buscar 127 mil millones de pesos para cubrir vencimientos de deuda. Entonces, mantenemos un déficit más o menos de entre 85, 86, 87 mil millones de pesos, pero al mismo tiempo tenemos vencimientos de deuda que va en aumento. Y un aumento extraordinario, si se quiere, en comparación con este año. Y eso es algo que también debería tomar en cuenta los analistas que elaboran el índice de competitividad, no solo limitarse a nuestro endeudamiento como porcentaje de un Producto Interno Bruto que va en crecimiento, pero que es un crecimiento que muchas veces no se sustenta en bases de productividad efectiva, sino más bien en generación de riquezas en áreas donde no hay un retorno efectivo para la gran mayoría de la población. Vamos a hacer una pausa, Esteban, y volvemos. Bueno, y salieron dos cifras muy interesantes. Una es que el nivel de inflación en el mes de septiembre fue de 0.64. Así que parece que este año vamos, al igual que en años anteriores, vamos a tener una inflación o cerrar el año con un dígito bajo. Yo creo que esa ha sido hasta ahora pues, un aspecto positivo es decir, de la economía, que el Banco Central ha logrado mantener la inflación a un nivel realmente muy moderado. Bastante favorable. Y fíjese algo, don Mario, no hay que olvidar que en el primer año del segundo periodo del presidente Danilo Medina, luego de su reelección, Danilo Medina ha tenido un año difícil. Un año difícil porque ha sido un año cargado de muchas críticas, principalmente con esto de la corrupción, que si la impunidad, el escándalo de Odebrecht, a lo cual se han unido situaciones, por ejemplo, de niveles de inseguridad. Por lo tanto, el gobierno de Medina, en el primer año de su segundo periodo, ha sido bastante cuestionado y ha estado en una situación difícil. Sin embargo, bueno, el surgimiento del movimiento de la Marcha Verde, sin embargo, el presidente no ha sido impactado por una reacción de la población, principalmente la más vulnerable, que es la población que pone a temblar a cualquier gobierno cuando se lanza a las calles. Me refiero a la clase pobre del país, que es la mayor cantidad de gente. Y uno de los elementos que ha evitado explosiones sociales grandes a nivel de las clases más vulnerables en los barrios carenciados es precisamente el hecho de que la autoridad monetaria ha sabido mantener controlada la inflación y los precios de los productos de la canasta básica no han subido. Sí. Este país tiene la ventaja de que no tiene escasez de productos, ni tiene tampoco altos precios, sino que los precios se han mantenido relativamente estables. Y me refiero principalmente a los productos de la canasta básica, tanto como comestible como no comestible. Esa ha sido la salvación del gobierno en cuanto a no despertar reacciones de violencia en sectores de escasos recursos. Eso, claro, sumado a otra aplicación de una estrategia efectiva, si se quiere, aunque se pudiera ver como clientelista en parte, que es lo que tiene que ver con la asistencia social de la tarjeta Solidaridad y también los beneficios que está ofreciendo el gobierno a través de la inversión en educación. No solo que la gente puede mandar a sus hijos a la escuela
y de manera gratuita, sino también el hecho de que el hijo va y se desayuna en la escuela, también almuerza en la escuela, tiene hasta merienda, entonces eso también es un alivio. Cuando usted combina eso con estabilidad de precios, se da cuenta de que esa ha sido la salvación del gobierno del presidente Danilo Medina en su quinto año de gestión o primer año de segundo periodo, porque si no fuera así, entonces tuviéramos el caso, por ejemplo, que se vive en Venezuela. En Venezuela hay quejas de irrespeto a la institucionalidad, hay quejas de que Maduro, el presidente Maduro, ha establecido una especie de dictadura, pero todas esas quejas están alimentadas por dos elementos principales, que es el elemento de la alta inflación, claro, y el elemento de la escasez. Si no hubiera alta inflación, es decir, aumentos de precios, ni escasez de productos en Venezuela, aún con todo ese irrespeto a la institucionalidad, el presidente Maduro estuviera muy bien posicionado. Claro, claro. O sea, él no está bien posicionado es porque ese pueblo está sufriendo en su bolsillo, está pasando calamidades, está pasando precariedades, está sufriendo carestía, que no es lo que ocurre en la República Dominicana, donde se puede criticar la forma de cómo se maneja el presidente, que si el gobierno ha violado o no ha violado la institucionalidad, lo que usted quiera, pero por lo menos la gente está tranquila porque no tiene el sobresalto de aumentos de precios. Y ese es el gran premio que se pudiera reconocer en el control de la inflación. Y por cierto, vi también las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional y se considera en el pronóstico es que vamos a cerrar el año con un crecimiento de la economía del 4.8%. Que me parece, claro, es inferior a lo que hemos tenido en años anteriores, pero si tú lo comparas con el resto de América Latina, donde hay toda una serie de economías en crisis, tienes el caso de Venezuela, que creo que va a tener un decrecimiento como el 10%. En Brasil también, la economía de Brasil se ha ido también al piso. Y hay otros países también que están confrontando serios problemas en ese sentido de crecimiento económico o muy bajo. Mientras que en el caso nuestro, bueno, salvo Panamá, que es el que va a quedar en el lugar de cabecera, a nosotros vamos a estar en un segundo lugar en ese sentido. Yo creo que es un aspecto positivo, ¿no? Y es un pronóstico conservador de parte del Banco Central. De parte del Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento de 4.8, usted puede estar seguro que el crecimiento va a ser de 5.3 a 5.5. Es muy probable. Yo pienso que nosotros vamos a cerrar el año con un crecimiento de 5 a 5.5. Eso es lo que se visualiza. El Fondo Monetario habla de un 4.8 porque es un poco más conservador, pero con las medidas que ha ido tomando la autoridad monetaria junto con decisiones también de parte del gobierno, el gobierno, fíjese un asunto, por ejemplo, el gobierno no tiene estimado reducir el gasto en este año y ni siquiera el año que viene, sino que por el contrario lo va a aumentar, aunque de forma moderada. Y el Banco Central ha liberado recursos del encaje legal de manera incluso sorprendente, porque ahora tenemos liberación de recursos del encaje no solo para financiamientos de áreas productivas, sino también para financiamientos al comercio, para financiamientos al consumo, incluso hasta el consumo de vehículos. Don Mario, en este momento se están financiando vehículos nuevos con una tasa de interés en los bancos de 7.95%. O sea, para comprar un vehículo, lo cual es hasta cierto punto escandaloso. O sea, es tan positivo eso que es hasta escandaloso, porque tener una tasa de menos de 8% para comprar un carro, para un préstamo de consumo, se torna a veces, uno dice, óyeme, pero ven acá, es hasta contradictorio, porque da más trabajo como quiera conseguir un financiamiento, aunque también hay recursos de liberación del encaje para el área de micro, pequeñas y medianas empresas, para el sector industrial, para los generadores de divisas, pero como los requisitos son más difíciles, el flujo de créditos de liberación del encaje legal hacia préstamos de consumo está siendo más rápido que el flujo de créditos hacia sectores productivos. Esteban, nos quedan 3 o 4 minutos, pero no puedo dejarte ir sin preguntarte, porque hay inquietud en ese sentido, como se ha creado ahora una situación de conflicto entre la Odebrecht y la Corporación Dominicana Empresa Estatal de Electricidad, que la Odebrecht está reclamando un monto exagerado, como 800, 700 y pico millones de dólares adicionales para la construcción de Santa Catarina, lo que ha rechazado la corporación. Yo me pregunto, y se pregunta mucha gente, hasta qué punto eso está ahora mismo retrasando los trabajos de terminación
de Punta Catalina, porque eso es un factor fundamental para, en este caso, bueno, fortalecer el sistema eléctrico y estabilizarlo. Afortunadamente, esa situación de diferencias entre los reclamos que está haciendo el consorcio de Brester, Limón Estrella, para terminar Punta Catalina y la posición de la CDE, no ha afectado el curso de la construcción. Fíjese que se han manejado con mucho respeto tanto el consorcio como la CDE en cuanto a la revisión de los diferendos y han tenido un punto en común, y el punto en común ha sido que tienen la decisión de que el proyecto, de que la obra sea terminada. Por lo tanto, ahora se está en un proceso de discusión, por un lado, que pudiera ser que llegue tal vez a los estamentos que establece el contrato de designar árbitros nacionales para corregir esos diferendos, y si no se corrigen allí, entonces la otra instancia sería un tribunal de arbitraje en la ciudad de Nueva York, tal como dice el contrato, pero basado en la legislación nacional. Pero hay un acuerdo, si se quiere, o un entendimiento, tanto entre el consorcio de Brester, Limón Estrella, como entre la CDE, para que independientemente del curso que lleven las discusiones o los diferendos, la obra siga su curso en cuanto a la construcción, al ritmo de la construcción en el cronograma, con base en lo que resta por desembolsar y con base en lo que está previamente presupuestado. Si hay la necesidad tal vez de algún aporte adicional en el camino, o si hay la necesidad de algún tipo de revisión también en el camino, entonces eso se aplicaría y se corregiría o se cuadraría con base en lo que decidan los estamentos de arbitraje en caso de que se llegue a arbitraje. Por lo tanto, no hay riesgo de que la obra se detenga, por suerte. O sea que se mantiene el calendario de que a mediados del próximo año entraría en operación una planta y en el segundo semestre la segunda. La segunda, sí. La primera unidad debería estar en operación o en periodo de prueba ya a partir del primer semestre, quizás a mediados de año, y ya para el tercer trimestre del año la segunda unidad. Ambas unidades son unidades de más de 300 megavatios, 360 megavatios, por lo tanto, ya para finales del año 2018, o noviembre o diciembre de 2018, esas plantas deben estar en operación y aportando 752 megavatios brutos, que son alrededor de 680 megavatios netos para el sistema. ¿El costo de generación sería inferior al promedio que tenemos ahora? Sí, sería inferior. Se estima que sería de alrededor de 7.5 centavos de dólares el kilovatio hora. Pudiera llegar a 8 centavos de dólar el kilovatio hora, porque usted sabe que debe haber un margen también de recuperación de inversión. Pero lo que se estima es, con base en el precio actual del carbón mineral pulverizado, que es el combustible que va a utilizar esa planta, y que no se tiene previsto aumentos de ese combustible por las próximas décadas, de acuerdo con los análisis y por supuesto con las reservas que existen en el ámbito mundial. Es posible que el costo de generación sea de no más de 8 centavos de dólar. ¿Ahora cuánto está el promedio más o menos? Ahora el promedio del kilovatio hora, que ha bajado en comparación con la época en que el petróleo estaba en $100 el barril, anda entre 12 y 13 centavos de dólar el kilovatio. Pero sería entonces una reducción significativa. Significativa, claro. Y fíjese que hubo momentos en que aquí se compró, aquí llegó a estar entre 18 o 19 centavos de dólar cuando el petróleo estaba muy alto. Como el petróleo se ha mantenido en la media de $50 el barril, ha bajado el full oil, que es el combustible de generación, y entonces el precio del kilovatio hora se mantiene más o menos entre 12 y 13. En el mercado spot, no así en el mercado de contratos, porque hay una proporción importante de generación que se está comprando mediante contratos, porque recuerde que hubo una licitación después que se finalizó el Acuerdo de Madrid y se están comprando a 8.2, 8.1 centavos de dólar, se están comprando 471 megavatios, que fue lo que ganó el consorcio o la empresa AES Dominicana en la licitación. Y para finales de este mes de octubre habrá una segunda fase de esa licitación para adjudicar otros 428 megavatios, también con la esperanza de que no pasen de 8 a 8.5 centavos de dólar el kilovatio hora en contrato. Si se logra eso, más la entrada de Catalina a ese precio, entonces posiblemente
a partir del año 2019 nosotros tengamos una reducción muy significativa del precio de la generación, del costo de la generación, y eso va, por supuesto, a beneficiar a todos los dominicanos. Es una buena noticia, vamos a cruzar los dedos. Ojalá que sí. Para que no se dañe el camino. Sí, sea la esperanza. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Las informaciones que tú brindas son muy orientadoras, muy interesantes, así que te agradecemos que saques tiempo de tu agenda tan ocupada para que estés aquí con nosotros en Teledebate. Siempre bien dispuesto, cuando usted quiera. Muchas gracias, Esteban. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. Semana tras semana, el Listín Diario acoge en sus páginas de opinión un artículo de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, enfocando temas de gran impacto social a los que en muchos casos no se les presta la atención requerida. Luego esos mismos trabajos son circulados por vía de la Internet. El más reciente trata sobre un problema de suma trascendencia al que precisamente le hemos estado dando seguimiento durante las pasadas semanas. Se trata del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Por la importancia del mismo y los datos que aporta y señalamientos que contiene, le damos cabida en este espacio. El artículo dice así: el matrimonio infantil y las uniones tempranas se han convertido en un serio escollo para el desarrollo integral de nuestro país. Casi 4 de cada 10 mujeres que hoy están entre los 20 y los 24 años se casaron antes de los 18 y 2 de cada 10 lo hicieron antes de los 15 años. Esta realidad, junto a la de los embarazos en las adolescentes, está generando una fuerte presión sobre los indicadores de nuestro país y más que nada perpetuando el círculo de la pobreza en muchas familias dominicanas. Evidentemente, las zonas más afectadas por este flagelo se concentran en las provincias con mayor pobreza del país. Montecristi, Independencia, Pedernales y Barahona son las que más alta tasa presentan, lo que coincide con las cifras relacionadas al embarazo precoz. Con el matrimonio infantil muchas veces se busca escapar de la pobreza o de la violencia en una familia, incluso de situaciones difíciles en la vida de las adolescentes. Muchas otras no es más que una manifestación de las carencias de una familia. En todos los casos, el matrimonio infantil ocasiona que las niñas no obtengan logros académicos, se sometan a un proceso de madurez a destiempo, que ocasiona serios daños psicológicos y emocionales y generan importantes problemas económicos. Por ello, el matrimonio infantil ha pasado a ser un problema económico, social y de salud pública, que generará un costo de miles de millones de dólares para los países en desarrollo, de acuerdo a lo que ha expresado el Banco Mundial. Según ese estudio, la erradicación del matrimonio infantil disminuiría las tasas de fecundidad en países en desarrollo, lo que resultaría en un menor crecimiento de la población y por ende un ahorro de alrededor de 500.000 millones de dólares para esos países. En el caso específico de la República Dominicana, este beneficio económico se ha calculado en 4.100 millones de dólares. De igual manera, poner fin al matrimonio infantil reduciría las tasas de mortalidad materno-infantil, aumentaría la participación de las mujeres y el nivel de ingresos en el mercado laboral, entre otros muchos beneficios. Para el caso de la República Dominicana, el resultado de las investigaciones que hemos realizado desde el Gabinete Social con UNICEF afirma que acabar con el matrimonio infantil disminuiría la pobreza entre este grupo de mujeres de un 41% a un 29.7% y la pobreza nacional disminuiría de un 30.5% a un 27.7%. Para ello es necesario tomar importantes medidas tanto desde el ámbito público como desde el sector privado, especialmente en el área educativa. De la misma manera es esencial fomentar un marco jurídico y normativo favorable, tal como ha sido discutido en torno a las modificaciones del Código Civil Dominicano que aún cursan en el Congreso Nacional.
En conclusión, el matrimonio infantil es un grave problema social con repercusiones económicas y para la salud que requieren de nuestra urgente atención. Los programas educativos deben aumentar la conciencia pública sobre las consecuencias de este problema y empoderar a las niñas con información oportuna sobre todo lo que pierden al ser objeto de un matrimonio precoz. Hasta aquí el artículo, cuyo contenido obliga a urgente reflexión y la adopción de apremiantes medidas para enfrentar una situación de tan negativas implicaciones. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Por nuestra parte, tengan todos un feliz resto de la noche y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal y ya posteriormente la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener muy al tanto de todo lo que ocurre de importancia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.